El día de ayer conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la tortura que Él experimentó, el abuso, los maltratos. Recordamos aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo fue colgado sobre aquel madero. El día domingo vamos a celebrar la resurrección y espero que estás entusiasmado de celebrar con la congregación el día domingo de resurrección. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que debiera significar para nosotros tanto la muerte como la resurrección de nuestro Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted. Gracias por acompañarme. Este sábado, esta ocasión es bastante especial. Especial porque estamos entre Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Especial porque tengo a dos invitados que han estado con nosotros anteriormente. Sí, los van a conocer, los van a recordar. Pero quiero que los conozcan. Para aquellos quienes no han estado mirando este programa, te damos la bienvenida si por primera vez estás con nosotros en esta noche. Quiero presentarles al pastor Josué Reategui y al pastor Erwin Carrera. Ambos están con nosotros nuevamente y gracias por acompañarme en esta ocasión para hablar acerca de este tema tan importante para el mundo cristiano. Pastor Reategui, ¿cómo te encuentras en esta noche? Me encuentro excelente, con el peligro de estar mejorando. Gracias a Dios. Y es un honor para mí. Gracias. Es un honor para mí estar frente a tu hermosa audiencia que te sigue sábado a sábado, y espero ser realmente de bendición. Y lo ha sido. La última vez que nos acompañaste también con Erwin Carrera, la verdad de que recibí buenas palabras de no solamente los hermanos del área de Chicago, sino desde América del Sur. Inclusive quiero recordarles a los que nos miran desde el Perú que el pastor Josué Reategui es del Perú, ¿no es cierto? Amén, así es. Hermano Erwin, ¿cómo te encuentras en esta noche? Muy bien, con muchas ganas de compartir con tu audiencia. Gracias. Sí. Tomar ventaja de poder hablar del Señor, Amén. Poder transmitir un mensaje directo al corazón de tu audiencia. Al decir hablar acerca del Señor, quizás la gente piensa, porque somos pastores, que es parte de nuestra conversación en todo momento, para con toda la gente, en todos los lugares. Pero cuando dijiste el tomar ventaja de hablar del Señor, es realmente una bendición, ¿no es cierto? Oh, sí, claro. Hablar del Señor es una cosa bella. Uh-huh. Los discípulos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Y así debiera ser para nosotros. Correcto. Queremos esperar quizás hasta que nos sucedan cosas extraordinarias, sobrenatural, para poder hablar del Señor. No, todos los días tenemos algo que compartir, ¿no es cierto? Seguro, claro. En esta noche, ¿de qué vamos a hablar? A ver, ¿de qué vamos a estar hablando? A mí me apasiona lo que vamos a hablar. Y te felicito, Chando, porque creo que has escogido uno de los textos más ricos que tiene que ver con la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Estoy emocionado por hablar de esto. Yo también. Ahorita voy a leer ese texto para que los que nos están mirando puedan también con la vista, no solamente enfocándose en el programa, sino también en sus Biblias, y leer y acompañarnos al estar evaluando, estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Hermano Erwin, gracias nuevamente por acompañarnos. Decime una cosa, y quiero recordarles que Erwin nació en Guatemala, pero la mayor parte de tu vida la has pasado acá en los Estados Unidos. Claro. Qué lindo de que aquí representamos América Latina
viviendo aquí en los Estados Unidos. ¿Te anima a ti a hablar acerca del Señor en todo momento, no solamente al acercarse el día viernes, Viernes Santo o el día de resurrección o cuando tienes que predicar? Tú hablas del Señor con toda gente, ¿no? A mí me fascina hablar de Él. Creo que tiene relevancia en mi vida. Y sabes que como Él cambió mi vida, puedo dar testimonio de que Él puede hacerlo con la vida de tu audiencia también. Con todos. De hecho, ha cambiado la tuya, ha cambiado la del pastor. Por supuesto. Y esa relevancia nos hace conversar, especialmente con este pasaje que tú vas a leer. Quiero hacerles otra pregunta antes de leer el pasaje. ¿Hay una diferencia entre el hablar de Jesús y el leer su palabra con el escudriñar su palabra? Porque es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escudriñar su palabra, ¿no es cierto? ¿De qué manera se compara la diferencia en cuanto el solo leer o con el escudriñar la palabra? Yo creo que hay un mandato expreso de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El llamado no solamente es a oír, no solamente a leer, pero tenemos que tomar el tiempo de escudriñar. Escudriñar significa ir más a fondo, excavar, sacar como de una mina los tesoros escondidos. Bueno, vamos a comenzar a escarbar y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 22. Y así dice la palabra del Señor: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Vamos a comenzar con la primera parte de este versículo. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesús? Le estaba hablando a sus seguidores, ¿no es cierto? A los discípulos. Una de las luchas que yo tengo cada Viernes Santo, cada domingo de resurrección, es preparar otro mensaje. No repetir el mensaje del año anterior o de los años anteriores, sino de preparar un nuevo mensaje. Por supuesto, puedo usar los mismos textos, las mismas ideas, puntos, pero el mensaje que será transmitido debe de ser diferente. Aquí los discípulos escuchan por el Señor Jesucristo que lo que va a suceder es algo necesario. Es un nuevo comienzo en las vidas de los discípulos. ¿Qué me puedes decir en cuanto al hablar de nuestro Señor Jesucristo, dándoles a conocer a los discípulos en preparación a lo que va a estar por llegar? Bueno, esto era algo que tenía que pasar, era algo necesario, ¿verdad? Es como necesario es que nosotros envejezcamos, necesario es que crezcamos en sabiduría, y para ellos, el que Jesús revelara a ellos, esto tiene que pasar, ¿verdad? No hay manera. Me parece extraño porque Pedro trata de alejar al Señor de la cruz, ¿verdad? Sí. Pero ya Jesús les había dicho, esto tiene que pasar, ¿verdad? Entonces, si es necesario y debía ocurrir, el Señor se adelantó a predicarle a los discípulos. Ahora te digo algo, el mensaje tiene relevancia porque yo soy un martureo, yo soy un mártir. Mártir quiere decir testigo. Yo soy un testigo que Él cambia la vida. No puedo escudriñar la Escritura a menos que me encuentre en la Escritura también, ¿verdad? Y esto es parte de la vivencia, es parte de lo que Jesús hizo en mi vida. Y por eso hablo vamos a decir así, tan naturalmente, porque obviamente si Él hace cambios, lo que queremos es que haga cambios en todas las personas. El también. Señor Jesucristo, como lo has dicho, dijo, es necesario. Capaz que quizás estando en esa misma situación, nosotros buscaríamos la manera de salir de esto, de escapar lo que está por venir, de no sufrir al saber el Señor Jesucristo precisamente lo que iba a suceder, a quienes iban a participar, de la manera que lo iban a maltratar.
quizás buscaríamos nosotros la manera de salir de esto, pero el Señor dijo, no, esto es necesario. Y cuando hablas de esta palabra, yo también lo subrayé en mi Biblia, es necesario para entender de que lo que pasó con Jesús no fue un accidente de la historia, no fue un plan fallido de Dios. El plan de salvación es un plan perfectamente orquestado en la eternidad, hasta en sus mínimos detalles. Lo que pasó no sorprendió a Dios. No es que Dios no sabía qué hacer ahora y tenía que sacar una segunda opción. Cada detalle estaba perfectamente planificado en la eternidad. Tal es así que los profetas, 800 años antes del evento, hablaban con una perfecta veracidad sobre un evento que estaba a punto de suceder. Y por eso me digo, no hay forma de evitarlo. Esto tenía que pasar, porque así estaba escrito. En la vida cristiana sufrimos, en la vida cristiana pasamos por momentos difíciles, tribulaciones, algunos cristianos más que otros por ser cristianos. Correcto. Podemos decir, Pastor Erwin, de que es necesario también que nosotros también pasemos por ciertas cosas porque Dios quiere utilizarlo con un fin. Oh, definitivamente, Pablo lo dice, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿verdad? En el reino de Dios. Entonces, cuando viene tribulación a mi vida, entiendo que es necesario, eso forma carácter, eso forma templanza en nosotros. Hay cosas que tienen que ocurrir. Aquí el Señor, continuando con esa misma parte del versículo 22, les dice lo que es necesario. Dice del hombre, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Hermano Reategui, los discípulos no están conscientes de lo que el Señor Jesucristo está diciéndoles, ¿no? Los discípulos hasta el último día no habían entendido. No habían entendido. Jesús está enojado con ellos, especialmente con estos discípulos de Emaús, que van totalmente deprimidos por todo lo que había pasado. Y Jesús le dice, ¿qué pasó con ustedes? Y yo les había dicho. Jesús habla 10 veces acerca de su muerte. Y ninguna de ellas, cuando habla de su muerte, Él deja de hablar de su resurrección. Siempre que Él habla de su muerte, Él dice que va a resucitar. Del sufrimiento, pero también de la esperanza que hay detrás. Es por eso que a Él les sorprende que los discípulos se hayan recluido temerosamente, porque no habían escuchado la segunda parte de la historia, no lo habían entendido. Es impresionante, Pastor Erwin, que Jesús está hablando de sí mismo. Está hablando de lo que le va a ocurrir a Él. Está hablando de lo que Él ya conoce que se llevará a cabo. Es impresionante poder tener este control propio al conocer el sufrimiento que está por venir. Bueno, si Jesús lo habló, es porque ya venía. Dijimos que era necesario, ¿no? Sí. Ahora, acá el Señor dice que iba a ser entregado, sí, ¿verdad? Y también dice que padezca muchas cosas. Padecer no es fácil, duele, sufre uno, tiene que tener una tolerancia uno bastante fuerte, y más para ver algún amigo, como en el caso del Señor, sí, que iba a una cruz que no merecía, ¿verdad? Iba a morir como el peor de los criminales, sí, ¿verdad? Ellos no entendían todavía, pero ya el Señor lo había revelado. Como decía el pastor al principio, este era un plan que ya estaba hecho, no había otro plan. Demos un repaso desde el momento que el Señor Jesucristo es arrestado el día jueves por aquella noche. El Señor tiene la Santa Cena, instituye la Santa Cena el día jueves por la noche, es arrestado. ¿Qué fue lo que comenzó a suceder con Jesús? ¿Qué fue lo que Él comenzó a experimentar? Jesús visualizó su pasión. Y lo visualizó con tal intensidad que gotas de sangre brotaban de su cuerpo. La intensidad fue tal que tuvo que venir un ángel a consolarlo. Sí. Y déjame decirte, Shando, que la victoria de Jesús no se firmó en la cruz,
se firmó en Getsemaní. Amén. Es ahí donde Él decidió, cuando Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Lo demás era solamente para transcurrir. Claro. Es por eso que tú le ves a Jesús en su pasión con ese aire de vencedor. Ahora el Señor continúa dándoles conocer a los discípulos no solamente acerca de lo que está por venir en cuanto a lo que le van a hacer, sino también quiénes formarán parte del maltrato, de las injusticias que él estaba por experimentar. Dice, y sea que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Me llama la atención que fueron los mismos religiosos que eran responsables de proceder hasta llevarlo a la cruz, hasta colgarlo sobre aquel madero. Interesantemente, esta palabra que dice acá desechado quiere decir considerado inútil. Okay. Si no entendemos esa palabra, entonces no podemos comprender el hecho que los presbíteros, que son los ancianos, que los de la jerarquía, que era el high priest, era la gente más importante, el príncipe de el sumo sacerdote, debemos decir, y los doctores de la ley, ellos, como ser la Corte Suprema, como ser la Corte del Sanedrín, ellos tenían que desechar a Jesús, decir, este hombre es un inútil, no sirve, y en ese momento la misma jerarquía de Israel estaba haciendo algo que ya estaba escrito. La gente que debiera saber. Correcto. La gente que debiera haber detenido cualquier maltrato, cualquier injusticia, reconocido a Jesús, dice el Señor Jesús, son los que van a tomar la decisión para mi procedimiento, mi maltrato, ¿no es cierto? Llegó un momento en que el propio Pilatos los confronta. Y le dice, ¿y ahora qué hago con este? Crucifícanlo. Y aquí lo que más me duele es esto, cuando ellos dicen, su sangre sea sobre nuestra cabeza. Eso fue un autojuicio que se hicieron. Nos hacemos responsables por esa muerte, sin saber a qué estaban condenando al pueblo de Dios. Y tiene una relevancia tan fuerte cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero hay esperanza. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vamos a regresar con el pastor Reategui, el pastor Erwin Carrera. Quiero recordarles cuando llegue ese momento donde despiden a un ser querido. Su ser querido entra a la eternidad y necesitan guía para los planes o con los planes fúnebres. Yo les animo, comuníquense con la funeraria cristiana. Allí en la pantalla van a ver la información. Les animo, conéctense con ellos y ellos les van a poder ayudar ministrándoles de la manera correspondiente. Vamos a seguir con el versículo. Estamos tocando el versículo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 22. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. El día de ayer, Pastor Erwin, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Considero de que, aunque lo recordamos, perdemos muchas veces lo que sucedió aquel día. Lamentablemente sí. En el momento en que el Señor muere, obviamente estaba tomando nuestro pecado, nuestro juicio en la espalda de Él. El juicio que nos correspondía, dice Isaías, fue puesto sobre Él. Así que su muerte tan cruel, su pasión, ¿verdad? El momento difícil de cargar esa cruz, el momento en que yo ya no voy a juicio, ya fui juzgado por Jesús en el momento en que creo en Él. Así que yo creo que el mensaje de hoy es relevante para toda tu audiencia. Si podemos entender, este hombre murió hace algunos 2000 y algo de años. ¿Y cómo es posible que yo no nacía, pero él pagó por mi pecado? Bueno, tiene una relevancia gigante futura para todos nosotros. No importa cuándo nacimos, lo que importa es si creemos en él,
vamos a poder resucitar también con Él. Aunque no entendieron los discípulos, aunque quizás no quisieron aceptar, inclusive al llegar el momento de los maltratos, al llegar el momento del martillazo de los clavos al estar Jesús sobre la cruz, Jesús lo hacía por ellos. Jesús lo hace por nosotros. Aunque, como mencionaste ahorita, hace más de 2000 años atrás, el Señor hizo algo que nos beneficia hasta inclusive en el día de hoy. Hermano Reategui, la crucifixión era bastante común. Era bastante común. Sabemos porque las Escrituras, los Evangelios nos enseñan de que el Señor justo estaba en el centro y a cada lado de Él habían dos malhechores. Una injusticia impresionante. Uno de ellos se arrepintió. Uno de ellos pidió que el Señor Jesucristo lo recordase cuando el Señor entrase en el cielo, en el paraíso. Hoy en día nosotros, ¿qué nos puedes decir? Hoy en día, al recordar el sufrimiento de Jesús, ¿cómo debiéramos nosotros mirar más allá de la cruz para poder celebrar esa victoria, ese cambio celestial que ocurrirá en nuestras vidas cuando llegue ese momento que nuestro último respiro surge, nuestro último palpitar de corazón y morimos para entrar en su presencia? ¿Qué debiéramos nosotros tomar en cuenta? Cuando nos acercamos a este evento de la muerte, hay dos acercamientos. En primer lugar está el acercamiento histórico. Jesucristo murió y tenemos evidencias de eso por todos lados. Cuando vemos desde el punto de vista histórico, ¿qué vemos? Vemos a un hombre que fracasó. Vemos a un tonto que se dejó matar. Pudo escapar por su vida, pero se dejó matar. Pero hay el segundo acercamiento, que es el acercamiento teológico. Jesucristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que no se alcanza a ver. Lo dice más adelante Pedro, que Él murió, pero murió por nuestros pecados. Eso es lo que se conoce como revelación. Eso es lo que alcanza a ver ese otro ladrón, el malhechor. De repente ve y dice, ¿qué está pasando? Cuando los demás veían a un moribundo, Él estaba viendo a un rey que viene. Lo ve en toda su majestad y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le dice, oh, no te equivocaste, estás teniendo una visión de un moribundo. No, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hablando como rey, esa es la visión teológica. Es decir, todos nosotros debemos tener esos dos acercamientos. Primero, que este evento sucedió, pero sucedió por algo que trasciende la historia y va hacia la eternidad. El Señor sobre aquella cruz, en medio de dos malhechores, toma tiempo para ministrarle al malhechor que se arrepintió. El malhechor que se arrepintió y que le pide al Señor Jesús que se recuerde de él cuando entra en el paraíso, en medio de su dolor y tristeza y consciente de su condena, pide ayuda, pide salvación. Pastor Erwin, nunca es muy tarde, ¿no es cierto?, para recibir a Cristo, para creer en Él. Oh, no, el ladrón lo hizo antes de morir, porque ya después ya no se puede hacer nada. Ya es ¿verdad? tarde. De este lado de la tumba es cuando tenemos que actuar. Y el ladrón lo hizo justamente en el momento que era necesario hacer. Posiblemente alguna persona que nos esté viendo hoy debe decir hoy mismo, ahora mismo, Señor Jesús, estoy oyéndote, estás hablando a mi vida y es el momento necesario para poder elevar una plegaria y decir, rescátame, ¿verdad? Una oración cortita y eso va a tener la relevancia de que usted un día esté en el paraíso con el Señor también y con nosotros también. Y nada de esto pudiese ser victoria sin la resurrección. El Señor Jesucristo, al finalizar este texto, leemos, y resucite al tercer día. El Señor Jesucristo les habla acerca de lo que está por venir, quiénes formarán parte en cuanto a su maltrato, hasta qué grado llegará el maltrato, hasta la muerte, pero el Señor Jesús, lo mencionaste el pastor Reategui anteriormente, hablando Jesús de la muerte, de la tortura, de la persecución, habla también acerca de la resurrección. Yo no quiero terminar este programa sin hablar de la resurrección. El día de mañana, cristianos alrededor del mundo van a celebrar
Domingo de Resurrección. ¿De qué manera debiéramos nosotros levantarnos al salir el sol, al prepararnos para ir a la iglesia, al estar en el templo? ¿De qué manera debiéramos nosotros prepararnos ante tal victoria? Jesús ha resucitado. Siempre hay un viernes en la vida de todos, pero también hay un domingo. Cuando estés pasando por un viernes, una vida que no tiene sentido, recuerda que hay un domingo. Es el día que resucitó Jesús, porque Él vive. Es que tenemos esperanza. Porque Él vive, es que sabemos que el futuro está asegurado. Porque Él vive, no tengo temor. No podemos hablar de la muerte sin hablar de la resurrección. Pastor Erwin, tenemos 2 minutos. Háblales a los que nos están mirando. Invítalos a que pongan su fe en el Señor Jesús. Algo que debemos notar acá es que muchas personas se quedan entre la muerte y la resurrección, ¿verdad? Se quedan en este día. Y la idea es, bueno, ya que tengo la noticia de la muerte y tengo la noticia de la resurrección, debo tomar un paso prioritario ahora mismo. Esté en un hospital, en una penitenciaría, en la cárcel más horrible, lo estén torturando, le estén haciendo lo peor, esté pasando alguna depresión. Le digo algo, no se quite la vida. No, es el momento de llamar a Jesucristo. Hoy le hablamos de Jesucristo, no le estamos hablando de nosotros, le hablamos de Jesucristo porque así como cambió mi vida, Él está dispuesto a cambiar la suya también. Pastor Reategui, unas últimas palabras. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Hemos sido llamados a ser testigos de su amor. Si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte, tú lo sabrías, tú notarías, otros lo escucharían y lo verían en tu vida si realmente eres cristiano. Si tienes duda en estos momentos, recíbelo. Decirle, Señor, perdóname de mis pecados. Me entrego a ti completamente. Entra en mi corazón. Toma control de cada aspecto de mi vida. Te hago a ti, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Pastor Reategui, por acompañarnos en esta noche. Gracias, Pastor Erwin Carrera, por acompañarnos. La verdad es que hay mucho que podemos seguir aprendiendo y queriendo compartir con la audiencia. Mis hermanos, el día de mañana vamos a celebrar Domingo de Resurrección. Espero primero que se levanten y vayan a la iglesia. 2, les animo de que celebren la victoria que tenemos en el Señor Jesucristo. Y 3, al salir del templo, vayan y den conocer que Cristo ha resucitado. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, sábado tras sábado. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando usted más nos necesita. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted.